Buenos días, amada iglesia, hermanos, amigos, visitantes que nos acompañan en esta mañana por medio de las redes. Le damos gracias al Señor por estar aquí, por este privilegio que nos da de llevar su palabra. Gracias a todos ustedes por haberse conectado, por su fidelidad, por acompañarnos, por estar allí fiel, pendiente a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el día de hoy tenemos el privilegio de llevar el mensaje, y el mensaje es titulado "Vale la pena esperar en Dios". Vale la pena creerle a Él, vale la pena esperar en Él, esperar sus promesas, esperar el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero Él quiere también que nosotros nos acerquemos a Él de corazón, con un corazón sincero, constrito, humillado. Que no nos acerquemos solamente cuando tengamos tal vez una emergencia, cuando estemos tal vez al borde del abismo simplemente, y ya después que Él nos salve, que Él nos dé tranquilidad y paz, tal vez nos apartamos, porque a veces pasa muchas veces eso en nuestras vidas. A veces tomamos a Dios como un Dios de emergencia y solamente acudimos a Él cuando lo necesitamos. Cuando creemos que no lo necesitamos, no acudimos a Él, aunque siempre lo estamos necesitando. Por una o por otra motivo, siempre lo estamos necesitando. Entonces, vamos a empezar este mensaje con un testimonio. Y en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de confinamiento, hemos podido ver aquí en el hogar cómo su mano poderosa, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha provisto de una manera especial. Y podría decir que nos ha provisto mucho más que cuando estaba tal vez laborando en el área normal, en horario normal. Y en este tiempo nos ha provisto de una manera especial, tanto así que hemos podido hacer cambios en la casa, arreglos que tal vez creíamos un poco lejanos, ¿ya? Y hemos visto todo eso, como su mano poderosa, como su brazo fuerte, como su provisión nos ha dado lo que hemos necesitado y aún un poquito más. Y creo que todo esto depende de cómo vemos las circunstancias, de cómo vemos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Y si nosotros le preguntamos tal vez a algunos niños, por lo menos acá en nuestro sector, le preguntamos a algunos niños cómo han visto, cómo se sienten en estos tiempos. Y ellos tal vez podrían decirnos de que para ellos ha sido lo mejor. ¿Por qué? Porque salen a las calles, no tienen las mismas restricciones que tienen los grandes, paran jugando con los demás niños y no van al colegio presencialmente. Entonces tal vez para ellos ha sido el mejor tiempo, porque están jugando casi todo el tiempo. Entonces, pero si le preguntan a un adulto, tal vez podría decir, no, este año se perdió, porque lo he escuchado en muchos. Este año se perdió ya. Este año ha sido el peor año. Pero todo depende de cómo veamos las circunstancias, cómo veamos qué está sucediendo a nuestro alrededor y cómo lo estamos asimilando nosotros, si como algo trágico o como un momento para creer, como un momento para esperar en Dios, que Él actúe, estar a la expectativa de su mover. Y hay varios pasajes que hablan sobre todo esto, de cómo son bendecidos sus hijos, y también dice la palabra que aún los malos prosperan. Aquellos que no les siguen también prosperan, dice la palabra. Lo dice Job capítulo 21, lo dice también Jeremías capítulo 12. Estos libros hablan de ello. Y también el salmista
David habla del destino de los malos en el Salmos 73, y vamos a leer un poco de ello. Dice en Salmos 73: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Estaba como que angustiado, como cuando tú vas a caer en un abismo y estás, por poco. Y dice, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, todo lo que desean lo logran, lo consiguen, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, con arrogancia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Tal vez estaba como arrepentido, estaba meditando el salmista aquí. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría, a la generación de Dios. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Sentía que, como si le fuera a dar algo el salmista. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mire lo que estaba pasando en el rey David. Mire lo que estaba viviendo en ese momento. Él estaba meditando. Muchas veces lo vemos al rey David hablando con su alma, hablando consigo mismo, meditando con él mismo. ¿Qué le sucede? Hago esto, no hago aquello. Me arrepiento de esto. Y medita el rey David. Y interesante lo que está viviendo él allí. Él sentía que se quería volver a aquellos malos. Él sentía como envidia de ellos también. Sentía que sus pies iban a resbalar. Dice que por poco deslizan mis pies, se resbalan mis pasos. Él creía que iba a caer en el mismo camino que los malos. Pero dice y medita que él sabe quién es el Altísimo y que tiene un camino preparado para ellos. Y dice también, y miren a lo que se compara el salmista, dice que estaba lleno de amargura su alma, estaba como que turbado, como que no sabía qué estaba pasando, como que no sabía qué iba a hacer. En mi corazón sentían punzadas.
yo me imaginé como si fuera como un paro, como picadas, como que me va a dar algo. Por poco, uy, ay Señora, gracias porque por poco caigo. Y dice que tan torpe era yo, uy, qué torpe, qué bruto, qué estaba haciendo yo, qué estaba pensando, que no entendía. Era como una bestia, era como un animal. Mira lo que se compara el salmista. Aún así nosotros muchas veces llegamos a ser como los animales, que no logran razonar, no logran razonar sobre el camino. Vemos a personas que llevan un mal camino, que llevan cierta vida de vicios, de errores y malas compañías, y a veces porque son buenos amigos para nosotros, porque son buenos compañeros o buenos vecinos, queremos acercarnos a ellos, hablar con ellos, vivir con ellos, caminar con ellos, pero no sabemos que su camino no es un buen camino. La palabra de Dios dice que el camino de ellos es un camino de muerte. Y vemos que el salmista aquí se compara a un animal. Para el salmista estaba siendo muy difícil esta situación que estaba viviendo. Estaba viendo a los malos prosperar, pero entendió, cuando entró a la presencia de Dios, comprendió que ellos no iban a tener un buen final. Y entonces hemos encontrado en la palabra de Dios, no pude encontrar algo que dijera de que los malos son bendecidos. Sí pude encontrar que los buenos, los hijos de Dios, los que buscan de Dios, los que se acercan a Él, tal vez puede ser tu situación, tal vez tú en estos momentos estés tratando de buscarlo, tratando de acercarte a Dios, conocerlo, conocer lo que Él tiene para ti. Tú puedes ver a personas que lo buscan y que tienen una mejor vida y tú quieres tener de ello y lo buscas, y créeme que Dios te puede bendecir y que Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que lo busques de corazón y te acerques a Él de corazón y que lo busques constantemente, no por la situación difícil que estés viviendo, sino porque Él es bueno y misericordioso y Él te va a esperar siempre con las manos abiertas. Y pude entender esto, que los buenos son bendecidos, pero Dios bendice sus caminos, y que los malos no son bendecidos, sino que son prosperados. Con todo esto, no quiero decir de que esto es una varita mágica, de que voy a buscar a Dios para que Él me bendiga. No, no es una varita mágica. Aunque lo busques, yo creo que Él te va a bendecir. Yo creo que Él te va a dar tal vez lo que tú esperas, para que lo conozcas, para que comprendas de que Dios todo lo puede resolver y todo lo puede hacer en tu vida. Dios quiere darse a conocer a ti. A veces no lo aceptamos. A mí me pasó muchas veces. Me hablaban, pero yo yo dejaba pasar el tiempo porque creía tal vez que no era el momento. Pero Dios actúa en su momento y Dios nos muestra su poder para que entendamos de que Él es real, de que Él existe y nos bendice y nos muestra que esas son cosas pequeñas, que Él puede hacer cosas mucho más grandes y mucho más poderosas a nuestro favor. También podemos decir de que la bendición no depende de mí, no depende de lo que yo haga para merecerla. La bendición depende de Dios. La bendición no depende de mí, no es por lo que yo haga, sino porque Él es, por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es Dios Todopoderoso. No depende de mí, depende de Él. Y empezamos a conocerle, a entenderle, a conocer sus tiempos, cuando le buscamos, cuando nos acercamos a Él,
empezamos a conocer ese Dios y cómo actúa. Empezamos a conocer cuando Él actúa y comprendemos de que no son casualidades, de que no fue por suerte. Cuando empezamos a conocerle y a acercarnos a Él, comprendemos de que Él es un Dios bueno, un Dios todopoderoso, y entendemos de que este fue Dios actuando, de que no fue casualidad, sino que fue la mano de Dios. Cuando lo conocemos, entendemos todo esto. Dios quiere bendecir tu vida, pero depende de ti si lo buscas o no. Y como te dije, ahí dirás tal vez que, pero hay personas que son prosperadas, porque a veces el hombre solamente quiere ser prosperado, pero si está prosperado, si está bendecido, o si está prosperado, si tiene riqueza, si tiene dinero, él cree que su seguridad está allí en ese dinero o en esa economía, y dirá tal vez que no necesita de Dios. Por eso la palabra dice que los malos prosperan, pero nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que buscan de Él, no debemos fijarnos en las riquezas, no debemos fijarnos en el dinero, porque el amor al dinero conduce a muchos males. Y nuestro corazón no debe estar en las riquezas. Las riquezas se acaban, las riquezas desaparecen en algún momento. Mira, en estos momentos, a veces creemos de que nuestra seguridad puede estar en un empleo, en una empresa, de que tener en un empleo un sueldo fijo, creemos a veces que estamos seguros, pero no. En estos tiempos comprendemos todo lo contrario. Dios nos ha mostrado todo lo contrario, de que un empleo fijo no es seguro, un sueldo fijo no es nada seguro para nosotros. El único seguro es Dios. Es mejor en las manos de Dios, es mejor esperar en Él, porque muchas empresas han quebrado, porque muchos empleos ya se han desaparecido, han acabado, han despedido muchas personas. ¿Y dónde ha quedado esa seguridad? ¿Quién nos ha quedado? Solamente Dios. Es el que nos sigue esperando con las manos abiertas. Aunque hayas perdido todo, aunque hayas perdido el empleo, yo estoy aquí para esperarte, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para sustentarte. Es Dios. Dios es el único que nos puede ayudar y el que nos puede sacar hacia adelante. Por eso vale la pena esperar en Dios. Vale la pena creerle a Él. Dios es el que guía nuestras vidas, Él conoce el final de nuestro camino. Por eso Él quiere enderezar nuestros pasos, enderezar nuestro camino. Hay muchas áreas donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Solo debemos estar dispuestos a buscarle de corazón y a dejar que Él obre en nuestras vidas, a que trate el área que tiene que se está desviando del camino, que está buscando otro rumbo, entregársela a Él. Dios, yo quiero que tú tomes esta área en mi vida y que endereces mi camino para buscarte, para seguirte, para ser de ejemplo a otros, para que otros también te busquen. Así tal vez no me escuchen, pero vean mi vivir, vean mi caminar. Es como, también podríamos decir que es como la salvación. Nosotros no sabemos si vamos a ser salvos o no. Eso no lo sabemos, pero lo creemos. O si vamos a caer en pecado o no. ¿Cierto? Eso no lo sabemos. Si en algún momento vamos a pecar, pero seguimos confiando en Él, seguimos creyendo en su misericordia, creemos en su amor y tenemos fe y creemos que vamos a ser salvos. No por lo que hacemos, sino por quien es Dios, misericordioso. Y bueno, la prosperidad para el que no le busca es económica, es riqueza, es dinero. La bendición para el que le busca va mucho más allá. Tienes la bendición, pero también tienes bendición física, espiritual, sentimental, familiar, entre otras. Además de ello, tienes muchas otras bendiciones.
En Proverbios capítulo 10, versículo 22, se los voy a leer a favor de todos ustedes que me escuchan esta mañana. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos bendice y nos da alegría. Hay muchos tipos de riqueza y tomé como ejemplo nuestra tierra que es muy rica, y no solamente, no es porque sea rica en dinero, económicamente. Nuestro país, creo que si no es el más rico, es uno de los más ricos en biodiversidad. Tiene muchos tipos de especies, muchísimos. Aún hay muchos que no se han conocido, que no han aparecido, y cada día podemos ver que hay noticias de que no, otra especie nueva. Entonces, hay muchos tipos de especies en Colombia, y Colombia es rico allí, y no es una riqueza económica. Es como lo tomé como ejemplo. Y así puede haber, además de la bendición económica, pueden haber muchos tipos de riqueza, como es una riqueza espiritual. Una espiritual en la vida del hombre, que lo busca en tiempo, fuera de tiempo, cuando necesita a Dios y cuando no lo necesita, que está pegado a Él, que está aferrado a Él, no importando la situación. Esa es una riqueza espiritual, una riqueza intelectual, una persona inteligente, una persona sabia. Esa es una riqueza intelectual, una riqueza de tranquilidad, de paz, paciencia, que muchos se turban en ciertos momentos y se desesperan. Esa también es una riqueza. Felicidad, alegrías, algo que otros quieren tener, que tal vez tú tienes. Eso es una riqueza. Entonces hay muchos tipos de riqueza que Dios añade a la bendición económica que Él te da. Por eso es la invitación y esta mañana que te acerques a Dios, que lo busques y que esperes en Él, que no te desesperes por lo que estés viviendo. Vale la pena esperar en Él. Hay otra cita en Primera de Crónicas 5, 18 al 20, donde habla de algunas tribus de Israel. Habla de los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus, habían hombres, dice que eran valientes, que traían escudo y espada, que entesaban arco y eran diestros en la guerra. Eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Jutur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron a sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron al Dios de la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él y pudieron obtener la victoria. Dios les fue favorable a ellos. ¿Por qué? Porque clamaron a Él. Entonces vemos que nuevamente vale la pena esperar en Dios. Dios te va a ayudar. En medio de la situación que estés viviendo, clámale a Él. Búscale, que Él te va a ayudar. Dice el Salmo 22:4 que en ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y tú los libraste. Dios está para libertarnos, para sanarnos, para ayudarnos, para rescatarnos. Dice en Daniel que entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de ellos. ¿De quién? De Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a otro Dios que su Dios. Entregaron sus cuerpos. Aquí estamos. ¿Nos quieres matar? ¿Nos quieres meter en un horno de fuego? Aquí estamos. Pero no vamos a servir a otro Dios. Creemos en Dios y vamos a esperar en Él, porque en Él
vendrá nuestra salvación, vendrá nuestra liberación. Esperaron en Él y la obtuvieron. Dios los libertó, no les pasó nada, no los consumió el fuego. Aunque a veces pueda ser difícil, aunque a veces nos pueda costar esperar en Dios, porque tal vez de pronto alguien pensará, sí, tú lo dices muy fácil, espera en Dios. Y a mi esposa también le han dicho, muchos lo saben en la iglesia, de que ella tiene un problema después de su parto, que quedó con un dolor de cabeza, pero muchos le dicen, espera en Dios, ¿sí? Y a veces cuando está muy atormentada, no es fácil decirlo, porque es de una manera uno lo ve y de una manera lo ve el que lo está padeciendo. Sí, tal vez pueda decir de que no es fácil, aunque a veces sea difícil. En Hebreos 6:13 dice que por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia. Para ellos no era fácil, porque su edad tal vez no le era muy favorable, no les ayudaba mucho. Ya eran ancianos, ya eran de avanzada edad, y Dios les dice, les voy a dar una descendencia. Tal vez podría ser algo ilógico, pero ellos creyeron. Más adelante vamos a entender de que no era difícil, que tuvieron luchas, que tal vez fallaron, o que tal vez falló uno de ellos, pero esperaron, aún así esperaron, creyeron en Dios y obtuvieron la promesa. Vale la pena esperar por muchos motivos. Y Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. En este sentido es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Es mejor esperar en Dios que esperar en los hombres. Como hablaba ahorita, es mejor creerle a Dios, esperar en Él, que creer en una empresa, creer en alguna persona que te da tu sueldo mensual, ¿no? Es mejor esperar en Dios. Marcos 5:25 al 29 habla de una mujer, que es un pasaje muy conocido, y este pasaje es de la mujer del flujo de sangre. Y dice el pasaje que esta mujer estaba padeciendo. Dice que pero una mujer que desde hacía 12 años, no fueron un mes, un día, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no, fueron 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tal vez económicamente esta mujer estaba muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque dice que gastó todo lo que tenía y que durante 12 años estuvo yendo donde muchos médicos, y en vez de mejorarse le iba peor. Dice, antes bien le iba peor. No le sirvió nada de lo que estaba haciendo. A veces nuestras decisiones no son las correctas, pero cuando entendemos y conocemos y nos muestran a un Dios todopoderoso, un Dios que nos puede ayudar,
un Dios que nos puede sacar del camino que estamos viviendo, un Dios que nos puede sacar de la vida en que hemos caído, que de un momento a otro caímos en una vida que tal vez no encontramos salida, de que nos cuesta ahora salir de ese momento y de ese estado en que nos encontramos. Cuando nos muestran a Jesús, debemos acercarnos a Él. Esta mujer creyó en Jesús. Ella dijo, si tan solamente no tiene que imponerme manos, no tiene que acercarse a mí y abrazarme y decirme, sal de ti, o detente, flujo de sangre. No, ella dijo, si toco solamente algo de Él, el borde de su manto, yo creo que voy a ser sano. Esa mujer tenía fe, esa mujer tenía esperanza en Jesús y creyó y fue libre de su opresión. Cuando creyó en Jesús, obtuvo la sanidad y obtuvo liberación a su opresión. David cuando iba a ser castigado por Dios porque hizo algo que no le agradó a Dios, dice que él pecó y prefirió caer en manos de Dios que en manos de los hombres. ¿En qué pasaje está? Está en Salmos capítulo 24, versículo 10 al 16. Y dice que después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón, le dolió. Creo que he fallado, creo que me he equivocado. Segunda de Samuel 24, 10 al 16. Y dijo, pues, David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó de la mañana para la palabra del Señor, vino el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciendo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta ha de dar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba. Murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y vemos aquí que David prefirió esperar en el Señor, esperar en Él. Él creía y sabía quién era Dios. Cuando nosotros sabemos quién es Dios, esperamos en Él. No nos desesperamos, no buscamos otra solución, no buscamos otro camino, no buscamos a alguien, al amigo, al vecino que nos resuelva el problema que estamos viviendo. No. Cuando conocemos a Dios, ese Dios todopoderoso, nos acercamos a Él, le pedimos perdón, creemos en Él, esperamos en su misericordia. Así nos hayamos equivocado, así hayamos fallado, Dios tiene misericordia y podemos esperar en esa misericordia. Y dice que Él prefirió caer en manos de Dios, y dice que Él podría escoger entre que sus enemigos lo persiguieran, pero Él no escogió eso. Y era un hombre de guerra, era un hombre batallador,
Muchos le tenían miedo a David, pero él prefirió caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque creía en su misericordia. ¿Por qué? Porque en manos del hombre sabía que iba a padecer, sabía que iba a perecer. Prefirió caer en las manos de Dios. Cuando esperamos en Dios nos dejamos llevar por la desesperación, a veces los consejos de otras personas con más experiencia, nos puede llevar a tomar malas decisiones. Y al final puede haber fracaso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque buscamos la solución a nuestro problema en otro lugar, en el lugar equivocado. Y les decía ahora un ratico que Dios le había dado una promesa a Abraham y a Sara. Ahora vamos a ver que para ella no fue fácil, para ella fue un poco difícil, porque tal vez ella no tenía sincronizado su reloj al tiempo de Dios. Tal vez ella no estaba sincronizada con Él. Tal vez ella lo tenía muy adelantado. ¿Por qué? Porque no supo medir y se adelantó a ese tiempo. ¿Y qué pasó? Le dijo Abraham a su compañero: llégate a mi criada, Agar, para que a través de ella Dios le diera descendencia. Pero esta decisión más adelante le trajo amargura, le trajo tristeza a su vida. Esta decisión no fue la mejor decisión para ella. ¿Por qué? Porque fue de amargura para ella. Esta decisión no fue la mejor. Tal vez ella le costaba esperar. ¿Por qué? Por su edad avanzada, porque tal vez las circunstancias no se prestaban y creía que ella podía ayudar a Dios, pero no era el tiempo de Dios. Ella tenía que esperar. Y luego vemos que ella esperó y obtuvo la promesa. Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena creerle a Él. Por eso debemos confiar en Jesús. Debemos confiar en Él. Debemos aprender a verlo en los detalles. Debemos aprender a verlo en cada cosita pequeña que Él se muestre en nuestras vidas. Por eso debemos aprender a verlo. Amén. Así que, amada iglesia, hoy que estás escuchando esta palabra, yo te quiero invitar a que esperes en Él, a que esperes, no importando lo difícil que sea, no importando lo trágico que haya sucedido. Espera en Él, créele a Él. Dios te quiere ayudar. Dios ayudó a Daniel y a sus compañeros en el foso de los leones, en donde se encontraban. Dios los ayudó. Por eso mi invitación en esta mañana es a que le busques, ya sea que para que Dios te bendiga o para que tú seas de bendición para otros. Jesús fue de bendición para nosotros. Él vino a dar su vida por amor a nosotros. Tú puedes ser de bendición para otros también, dándole de lo que Dios te ha dado, dándole así sea una palabra de aliento a otros, dándole a conocer ese Dios todopoderoso a otras personas. Tú puedes ser de bendición para otros. Y le doy gracias a Dios por esta mañana. Le doy gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado para llevar este mensaje. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Y inclínate ahí también, allí donde estás, donde te encuentres, si estás allí solo, si estás en compañía. Inclina allí tu rostro y ora. Ora si sea solo o ora con los que están allí. Agárrate de las manos con el que estés. Y pon tus cargas al Señor. Pon tus cargas a Él, que Él te va a ayudar. Confía en Él y Él hará.
Padre, gracias, Señor, te damos a ti, oh Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias, Dios, por cada momento. Gracias, Dios, por todo este tiempo, Dios, porque ha sido mejor que el anterior, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios. Padre, porque aún tu palabra dice, Dios, que no hay sabiduría cuando uno dice que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Estos tiempos son mejor que el anterior, oh Dios, porque antes no creíamos, pero ahora sí creemos. Antes no conocíamos a Jesús, aquel dador de la vida, el camino, la verdad y la vida. Hoy sí lo podemos conocer. Hoy conocemos ese Dios todopoderoso que nos puede rescatar, que nos puede libertar, que nos puede sanar como aquella mujer del flujo de sangre. Ayúdanos, Dios, a poderte ver, Señor, en cada uno de esos pequeños detalles donde tú te manifiestas, Señor. Ayúdanos, Dios, a no creer en las casualidades, a no creer en la suerte, Señor. Padre, gracias, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta mañana, Dios. Entregamos nuestras vidas a ti, Padre. Ayúdanos a verte, Señor Jesús. Nuestras vidas están delante de ti. Ayúdanos, Dios. Toma nuestro temor, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti, Padre. Tú eres mi esperanza, Señor Jesús. Díselo en esta mañana. Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi ayudador, tú eres mi fidelidad, Señor. Padre eterno, Dios, aquí estamos, Jesús. Confiamos en ti, Padre eterno, Señor. Padre, que el postrer estado, Señor, será mejor, oh Dios, que este, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, nos presentamos delante de ti, oh Dios, y descansamos en ti, Padre. No hay nada que nos separe de ti, Señor Jesús. Nos agarramos de ti en esta mañana, Señor. Nos aferramos a ti, oh Padre eterno, Dios. Padre, desde el principio tú los has mostrado, Señor, tu amor. Bendito Jesús. Así es, Padre eterno, Señor. Creemos en ti. Creemos en tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres Dios de la gloria, Señor, Dios todopoderoso. Creemos en ti y en tu amor, Señor amado, Dios. Presentamos a tu pueblo, presentamos a esos amigos que hoy se han conectado, Dios. Nos presentamos ante ti, Señor amado, Dios. Padre, creemos que tú, Señor, vas a obrar a su favor y te vas a presentar en sus vidas como ese Dios de amor, ese Dios que todo lo puede, ese Dios de lo imposible. Padre, gracias, Señor, te damos a ti en esta mañana. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a aquel que ha sido invitado para escuchar ese mensaje que tú has enviado en esta mañana, Señor. Padre, bendecimos, Señor, y declaramos, Señor Jesús, que tú te vas a manifestar, oh Dios. Te vas a mostrar como ese Dios verdadero, que no hay más nadie fuera de ti. Padre, gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Bendito Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre.
nombre sobre todo. Gracias, Señor. Bueno, amada iglesia, este ha sido el mensaje de hoy. Saludamos a aquellos que tal vez no hemos podido ver, que en algún momento nos veremos nuevamente las caras, nos daremos un abrazo, así como antes, o mejor que antes, estar todos juntos y en armonía. Entonces, Dios les bendiga, amada iglesia, y Dios les guarde.